Yo vi algo por aquí que se ha de haber quedado acá. Aquí está, mira. No sé por qué se lo quitaron. Yo creo que se equivocó la doctora y en lugar de su USB. Bueno, vamos a dar inicio a la segunda mesa de la tarde y última de este día de la jornada, y es la presentación de la revista Ciudadanía Activa, específicamente del número 3. La revista Ciudadanía Activa es una revista especializada en temas de la sociedad civil organizada, específicamente de organizaciones de la sociedad civil. Es una revista que edita, para no equivocarme, el Gobierno del Estado de México a través de su Subsecretaría General de Gobierno y particularmente de la Dirección General de Participación Social y la Universidad Autónoma del Estado de México, puntualmente por su Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hoy nos acompañan la doctora Janet Góngora, quien es autora de uno de los apartados de esta revista, y nos acompaña Pablo Díaz, que es el editor encargado de la revista. Entonces, hoy ellos nos van a hacer favor de hacer la presentación de la revista y también comentar la revista. ¿Por qué la presentamos acá? Pues, ¿qué creen? Que es un número de la revista que fue coordinado a partir de un evento organizado por el Laboratorio de Tecnología e Investigación Docencia Interdisciplinaria, en colaboración con esta Dirección General de Participación Social del Estado de México y también de INDESOL, del Instituto Nacional de Desarrollo Social, y de una organización civil que es Enclave Equidad Social y Transparencia, cuya presidenta, la licenciada Sara Murúa, no pudo acompañarnos porque la acaban de operar de un ojo, entonces no le fue posible acompañarnos. Pero es por eso que presentamos la revista. La revista tiene por objetivo general justo abordar temáticas que pudieran ser de interés, no solamente para organizaciones de la sociedad civil, sino también a aquellas personas que estudian organizaciones emergentes y, bueno, cualquier otro tipo de estudio o investigación, docencia interdisciplinaria vinculada con la sociedad civil organizada. En ese tenor voy a presentar primeramente a la doctora Janet Góngora Soberanes. Ella es socióloga, doctora en educación e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con estudios internacionales en materia de educación, género en la Universidad Degli Studi di Roma y en la Johns Hopkins University. Es egresada del programa Executive Education de Harvard Kennedy School, Opportunities and Challenges for Mexico's Future Strategies for Leaderships and Performance. ¿Qué nombre tan largo? Docente, investigadora en la UAM Xochimilco, en donde actualmente coordina la maestría y el doctorado en educación. Es presidenta de Incluye, Asociación Civil, en donde dirige, promueve, divulga e instrumenta iniciativas gubernamentales y ciudadanas, participa en la promoción de políticas públicas para la igualdad, destaca su participación como consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en materia de género y educación. Ha desempeñado diversos encargos en la Administración Pública Federal y del Distrito Federal, así como en la Cámara de Diputados, el Poder Judicial y en organizaciones de la sociedad civil en las áreas de diseño, implementación y evaluación de políticas social, laboral, educativa y de género. Cuenta con diversas investigaciones y publicaciones en libros y revistas nacionales e internacionales en temas de ciudadanía y políticas públicas con enfoque de género. Fungió como presidenta de la Junta de Gobierno de INMujeres del Distrito Federal y consejera del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, electa por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
participó en la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, Asociación Civil, en el Comité de Certificación de Equidad de Género del Instituto Nacional de las Mujeres. Es fundadora de Diversa, que es una asociación política feminista, y del Parlamento de Mujeres de México. Participa en la Red de Mujeres en Plural y es integrante de la Alianza MX por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Dejo la palabra entonces a la doctora Janet Góngora Soberanes. Hola, buenas tardes a todas y a los pocos todos. A ver, para empezar, yo me gustaría que se hicieran hacia acá, de veras, no espantamos, no comemos, no mordemos. Pásense hacia recórranse, hay bastantes sillas en este lado, entonces me gustaría tenerlos y tenerlas más cerca para poder establecer un diálogo con ustedes. Ya vi que muchos de sus compañeros nos abandonaron y bueno, realmente yo creo que los que se quedaron aquí valoran el trabajo de la doctora Patricia Carrillo por acercarles otro tipo de experiencias y también por acercarlos, creo que a un espacio muy interesante para ustedes como estudiantes de la universidad, donde cuando ustedes dicen, bueno, ¿qué voy a hacer cuando salga de la universidad? Yo les digo a mis alumnos en sociología, pues la sociedad civil. O sea, el espacio de la sociedad civil es un espacio laboral para ustedes y ahora no se dan cuenta. Cuando salgan se lo van a agradecer a la doctora. En verdad, ¿sí? Porque no hay espacio, hay un espacio, un mercado laboral muy restringido para los egresados en ciencias sociales. Y los egresados en ciencias sociales y humanidades es que aquí los estamos esperando. ¿Sí? Si el mercado de trabajo para los jóvenes está restringido, aún más para quienes egresamos de ciencias sociales y humanidades. Y el único espacio que está más abierto y es donde depende cuál es el tipo de compromiso que tengan ustedes con la sociedad, es el espacio de la sociedad civil. De ahí que yo considero que es un tema que no solamente forma parte de su currículum en términos de formación, sino es un tema que puede ser un tema también como interés profesional y también como interés ciudadano. Entonces, esta revista que hoy vamos a presentar aquí, creo que en ese sentido puede aportarles, no sé si ustedes ya la conozcan, si lo van a ver después, posteriormente con la doctora Carrillo, pero, o sea, este número de la revista, primero, es una revista especializada en estudios de la sociedad civil. Y aquí editada, como decía la doctora, por el Gobierno del Estado de México y 2 instituciones académicas. Y ustedes van a pensar, bueno, ¿y eso qué? Bueno, pues eso tiene que ver en un asunto donde el hecho de que hoy se abran las universidades a trabajar con el gobierno, también con diferentes gobiernos, es una forma distinta de establecer relaciones públicas y que permite también una sinergia entre los gobiernos y las instituciones, y las organizaciones académicas. En México, tanto el Estado como la sociedad civil son entes interrelacionados. Sin embargo, no todos lo ven así. O sea, el Estado, por un lado, a veces ve a la sociedad civil como algo incómodo o como un mal necesario al que hay que poner en los consejos consultivos o en el que hay que establecer relación o vínculos o darles por lo menos derecho de audiencia. Y la sociedad civil, también hay grupos de la sociedad civil que ven al Estado como algo con quien no deberían de establecer relaciones en aras de su autonomía. O sea, siguen existiendo muchos grupos de sociedad civil que dicen no hay que establecer relaciones con el Estado porque esto es perder autonomía. Lo que hoy encontramos en esta revista es justamente una búsqueda de una relación distinta entre gobierno y universidades. Y bueno, aquí está el editor de la revista, sí, además un chavo joven, un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas joven, que creo que esta iniciativa parte de él y en ese sentido felicidades. ¿Sí? Y agradecimientos. Y agradecimientos también. Esos espacios, Pablo. Sí, porque miren, tenemos, o sea, hay publicaciones por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Social.
Y aun cuando existe un consejo en el Instituto Nacional de Desarrollo Social de organizaciones de sociedad civil, no tenemos una revista de las organizaciones de sociedad civil. Y como la manera en que se mueven las organizaciones es una manera dispersa o por grupos, tampoco podemos decir que tenemos publicaciones que nos estén dando cuenta de qué pasa con los estudios de las organizaciones de sociedad civil. Por supuesto que hay redes, hay grupos de investigadores que están trabajando con el tema de sociedad civil. Sin embargo, sus publicaciones están dentro de otro tipo de revistas, o sea, revistas de ciencias sociales, revistas de política pública, revistas de ciencia política, pero no tenemos realmente revistas que en este sentido estén dedicadas fundamentalmente al tema de ciudadanía. Entonces, en ese sentido, bueno, felicidades y un agradecimiento por este esfuerzo. O sea, quienes estamos desde hace tiempo, bueno, yo soy académica, pero trabajo también en organizaciones de sociedad civil, como lo mencionó la doctora Carrillo en mi currículum. Tengo una ONG que se llama Incluye, y desde esa ONG trabajamos también iniciativas hacia la sociedad civil, fundamentalmente de derechos humanos, de igualdad de género, de prevención de violencia de género, en diferentes entidades del país. Bueno, regresando al tema de la publicación. Esta publicación, el hecho de que esta publicación se especialice en estudios de la sociedad civil, da cuenta del interés de los gobiernos y de la academia en un tema el tema de sociedad civil. Hecho que nos lleva a ubicarnos en un fenómeno reciente. O sea, si nosotros buscamos bibliografía de hace 10 años para atrás, no vamos a encontrar referencias sobre sociedad civil. O sea, el tema del estudio de la sociedad civil, estamos hablando que va a empezar fundamental, no la existencia como tal, sino me estoy refiriendo a los estudios sobre sociedad civil, estamos hablando de que es un tema nuevo, ¿sí? Un tema innovador como campo de conocimiento, pero también es un tema nuevo en términos de la experiencia de las organizaciones para trabajar como sociedad civil. O sea, hay organizaciones que empezaron a funcionar desde los años, o sea, desde el principio de siglo, pero son organizaciones asistenciales dentro de la sociedad civil. O sea, ejemplo de ello es el Monte de Piedad, ¿sí? Son organizaciones de sociedad civil. También el Hospital del Niño Jesús es una de las organizaciones de sociedad civil más viejas, que tiene 100 y tantos años, pero también son experiencias fundamentalmente que era a generar la atención a los otros. O sea, vamos a encontrar en esas organizaciones a los asilos, vamos a ver también que están ahí los hospitales, las casas hogar para niños. O sea, toda esa experiencia que está vinculada también al asunto de las iglesias, ¿no? Fundamentalmente de la Iglesia Católica, donde empezaron a generarse grupos de organización vinculados a la Iglesia, a los sacerdotes, para poder dar atención directa. Esa atención directa, que es la que viene por el asistencialismo, es también una sociedad civil que existe y ahí está. ¿Sí? Es una sociedad civil que tiene sus formas de participación, que sigue atendiendo a población directa. Pero este nuevo tipo de sociedad civil, o la sociedad civil emergente, de la que podemos ubicar fundamentalmente a partir de los años 60, se da en lo que va a ser en México un proceso de transición a la democracia, donde el tema fundamental, donde la discusión fundamental se da en términos de la democracia representativa o la democracia participativa. Entonces, como democracia representativa, pues ustedes saben perfectamente que son toda la forma de elección a partir de los partidos políticos y los representantes populares, y desde ahí se definen las líneas de acción del gobierno. Mientras que la democracia participativa busca la participación de la sociedad civil. ¿Qué es esto? O sea, de la ciudadanía. O sea, ya no es la ciudadanía solamente representada por los partidos políticos, sino es una ciudadanía activa. En ese sentido, me parece que va la idea de esta publicación. O sea, una ciudadanía activa que hace suya el diseño de políticas públicas, pero una ciudadanía activa que también parte de el realizar acciones directas
con comunidades o grupos de población específicas. O sea, los grupos de las organizaciones de sociedad civil que trabajan, por ejemplo, el tema de prevención de embarazo adolescente, o los grupos de sociedad civil que trabajan derechos sexuales y reproductivos, o grupos de sociedad civil que trabajan derechos de los pueblos indígenas. O sea, todos estos es fundamentalmente que se ubican, a diferencia de los grupos anteriores, en un tema de una perspectiva y un enfoque de derechos. Y un enfoque también de participación ciudadana. Los otros no hablaban de la participación ciudadana, hablaban de la asistencia. Entonces, ambos son sociedad civil, pero sí hay que tener clara cuál es la diferencia. O sea, yo no soy de las personas que digo, no hay al asistencialismo. O sea, en mi experiencia personal, yo creo que hay lugares donde es necesario el asistencialismo porque el Estado no está solventando estos problemas. Hay que regular el asistencialismo, hay que tener vigilancia sobre los asilos, hay que tener vigilancia y responsabilidad pública en términos jurídicos y de normatividad sobre en las casas de cuidado de ancianos, en las casas hogares de niños y niñas también. ¿Por qué? Porque el no tener regulación por parte del Estado también permite que las personas que se hacen cargo de este tipo de lugares a veces abusen, ¿sí? O sea, no todos abusan, tampoco podemos decir es que en todos los lugares abusan, no necesariamente, ¿sí? Entonces, yo sí pienso que no estaría yo peleada con el asistencialismo, creo que hay una forma de acción diferente, pero esta nueva sociedad civil es la que plantea un nuevo esquema de gobernabilidad. O sea, de tal manera que estamos ya también ubicándonos como en pasar de lo que sería el tema de la gobernabilidad, entendida solamente por el quehacer de la administración pública centralizada, a pasar a un tema de gobernanza. Y en este tema de gobernanza, desde donde hablamos de la ciudadanía activa y desde donde hablamos de la sociedad civil organizada, es un tema donde a las organizaciones no solamente les toca el quehacer inmediato, sino también la participación en los asuntos públicos. Bueno, en México podemos ubicar mucho la parte de lo que, o sea, cuando nacen estas diferentes organizaciones de sociedad civil, sobre todo en los años 60, cuando muchas de estas organizaciones empiezan a establecer sus registros como asociaciones civiles, AC. ¿Por qué en ese momento se empiezan a registrar como AC? Porque buscan ejercer su libertad de asociación y desarrollar actividades de conformidad con su objeto social. Y también buscan una figura legal y una figura en términos fiscales, como es lo que estaban, por lo que alcancé a escuchar, platicando un poco con la ponente anterior. O sea, no solamente basta que la sociedad civil, no solamente son los grupos de ciudadanos, sino es la sociedad civil organizada. Y esa sociedad civil organizada se empieza a buscar también formas de regulación. ¿Para qué? Porque participa también dentro del mercado, participa también dentro de los intercambios, ofreciendo bienes y servicios, pero también haciéndose de recursos para poder actuar. Esta emergencia de organizaciones de sociedad civil y su constitución legal plantea el reconocimiento de la ciudadanía en el orden político-social de las sociedades democráticas. O sea, no solamente es que exista, sino también cómo me reconoce, para qué necesito el reconocimiento del Estado, para tener interlocución con el Estado. Porque el tema público no es solamente un tema de los gobernantes, no es solamente un tema de quienes elegimos en términos de la representación popular para la Cámara de Diputados o para el Senado, o quien elegimos para la presidencia y a su vez nombra todo el gabinete presidencial. Ahí estamos con un modelo que es de una democracia, o sea, teóricamente, ¿no? Aquí no voy a meter a discutir si esa democracia es funcional o no es funcional, estoy hablando de modelos como tal, ¿no? El modelo de ese modelo de democracia representativa es un modelo distinto al de la democracia participativa. Miren, por ejemplo, yo les retomo aquí un texto de Manuel Canto Chac, que es un reconocido investigador mexicano en el tema,
y que tiene un trabajo que ha sido multicitado en diferentes foros, en diferentes investigaciones, que se llama Participación Ciudadana, la gobernanza de las sociedades complejas. En este texto, Canto nos señala que cuando se habla de participación social en la política económica o en la social, aún para aquellos que la reivindican, suele pensarse en los aspectos menores de las políticas como la asistencia social, el desarrollo comunitario, la atención a grupos vulnerables, aquello que Giddens llama la política pequeña. Las grandes decisiones como la orientación de la economía nacional o las prioridades de la política social se mantienen reservadas a las instituciones especializadas, los partidos políticos y las grandes corporaciones empresariales, sindicales o comunicativas. Por lo contrario, hoy la participación social en los programas, pero sobre todo en las políticas públicas, constituye no solo una necesidad para la racionalización de la acción pública, sino que constituye una opción del modelo de democracia que se quiera construir, tal como lo ha señalado Held, y que impacta directamente la estructura y la capacidad de gobierno de la sociedad. O sea, ¿qué nos está diciendo con esto Manuel Canto? O sea, que el tema del tipo de participación por el cual podemos optar, ¿sí?, tiene que ver también con cuál es el tipo de democracia que se quiere, ¿sí? O sea, estamos hablando de una democracia participativa, de una democracia abierta, y estamos viendo el tema del asunto público como un asunto donde es necesaria la participación de la ciudadanía. O sea, la definición de lo público y del problema público ya no queda solamente en lo que concebíamos en los años 70 o en los años 80 como administración pública, donde directamente era el especialista y los gobernantes en turno por quienes decidían por todos los demás. Incluso fíjense que a partir desde el gobierno, incluso de Miguel de la Madrid, se busca un tipo de participación distinta. Es cuando por primera vez se establece una consulta para establecer el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, todavía no podemos hablar de la participación de la sociedad civil en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Se establece una consulta, pero una consulta ciudadana, no por organizaciones. Posteriormente hemos seguido con la lógica de las consultas, pero la lógica de las consultas no lleva a una interlocución directa en el quehacer de las políticas públicas. Lo que es la participación de las organizaciones de sociedad civil se centra sobre todo en las diferentes instituciones gubernamentales. Por ejemplo, en el caso de las organizaciones que trabajamos el tema de derechos humanos de las mujeres, pues nuestra interlocución se da directamente con el Instituto Nacional de las Mujeres. Quienes trabajan los temas de desarrollo social están con la Secretaría de Desarrollo Social. O sea que de alguna manera tenemos una sectorización de la participación de la sociedad civil, que es la manera en que llevamos las demandas y que esas demandas también empezamos a ver que se busquen la incorporación de esas demandas a lo que serían los temas de agenda pública. Sin embargo, no tenemos todavía afinados los mecanismos de seguimiento y evaluación de las demandas que se plantean en todos estos espacios de participación de la sociedad civil. Quizás el reto de la sociedad civil es poder establecer, que los observatorios ciudadanos puedan funcionar, que el tema del seguimiento y evaluación de las políticas se convierta en un espacio de retroalimentación también de las propias organizaciones de la sociedad civil, pero también en un momento de la planeación de las políticas públicas, porque hasta hoy las evaluaciones que se hacen de las políticas públicas no se incorporan al propio proceso de planeación de las políticas públicas. Entonces, tenemos por ahí, ese sería uno de los grandes desafíos que tenemos para la incorporación del quehacer de la sociedad civil en términos de transparencia y seguimiento. Y aún cuando existe el IFAI, o sea, el IFAI como espacio es una institución a la cual podemos acudir a rendición de cuentas, pero es sobre demandas específicas, no sobre la participación activa. ¿Y cómo enriquecer esa participación activa? De ahí la necesidad del conocimiento de la sociedad civil. O sea, el Estado necesita conocer a la sociedad civil. ¿Y qué estamos haciendo en la sociedad civil? Pero también la sociedad civil necesita conocerse a sí misma. Y de ahí
de ahí lo que yo considero que es la oportunidad de este tipo de publicaciones. O sea, un espacio que nos permite tener información, acceder a información de manera precisa dentro de una sola publicación y ver cuál es el tipo de información que se está siguiendo. Bueno, la visión de la acción pública centrada en el gobierno generó una concepción, que sería una concepción desde arriba, de las políticas públicas, mismas que se asumen como un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico, el cual se acompaña con ciertas preferencias valorativas de quien toma la decisión. Se respalda en la determinación de ciertos montos de recursos y logra imponerse como un acto público a los administrados. En resumen, se entiende la política pública como la acción por parte del gobierno dirigida a cumplir ciertos objetivos y que denota esta visión. Un origen estrictamente institucional de la acción orientada a los problemas públicos, se privilegia el trabajo de expertos y los decisores, y la política nace del desempeño técnico, legal y administrativo, y es un producto para consumo de una sociedad pasiva o condescendiente. O sea, esto sería un modelo de política pública desde arriba, ¿sí? Por el contrario, o sea, a partir de los 70s, en todas las luchas por la democratización en México y en varias partes de América Latina, se fue desarrollando paulatinamente una visión desde abajo de las políticas públicas, lo cual supone que éstas se originan literalmente desde la constelación de las demandas sociales y más propiamente en el corazón del conflicto de intereses colectivos. Este ejercicio desde abajo de las políticas públicas reclama un conjunto de capacidades y destrezas de las organizaciones de la sociedad civil. Aquí nada más se las voy a mencionar brevemente, que serían las capacidades organizacionales, las destrezas técnicas, las destrezas políticas y el arraigo social. En este sentido, o sea, si estamos considerando que las capacidades para incidir en los asuntos públicos desde abajo implican capacidades organizacionales, destrezas técnicas, destrezas políticas y arraigo social, el modelo que se presenta en esta revista, que es el modelo creado por la doctora Carrillo, ¿sí?, es que parte a través de la Red Nacional de Acción Social, integrada por actores de la academia, de la sociedad civil y del gobierno, nos presenta realmente una visión sugerente respecto a cómo conocer la sociedad civil desde lo que sería la innovación democrática institucional, que nombra la doctora Carrillo, el grado de desarrollo organizacional y asociativo y la acción social efectiva. Bueno, como lo señala la doctora Carrillo en la introducción de esta publicación, se plantea un modelo conceptual de gestión del conocimiento innovador para conocer y evaluar el quehacer de la sociedad civil, que le otorga conocimientos para su retroalimentación y enriquecimiento de sus prácticas en función de la incidencia de las estructuras gubernamentales y en las políticas públicas, la transformación del orden social político y, finalmente, la exigibilidad de los derechos humanos en general. O sea, para poder conocer a la sociedad civil qué está pasando, cuál es la estructura democrática institucional, el tipo de organización que se tiene, ver cómo está siendo su organización social efectiva, si lo es o no lo es, el modelo que se plantea como una forma como un modelo conceptual de gestión del conocimiento, nos permite revisar realmente cuál es el impacto que están teniendo las organizaciones. Conocimiento necesario tanto para las propias organizaciones como para el propio sector gubernamental. Bueno, y para terminar, yo nada más me mencionaría que no es exagerado afirmar que contar con modelos para el conocimiento sobre la sociedad civil y para su retroalimentación es entonces la mejor oportunidad para transformar la política desde un enfoque de democracia participativa con mayor participación ciudadana y ejercicio de los derechos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a dejar al final las preguntas y respuestas y voy a dar paso al maestro. Yo le paso siempre el micrófono, se me olvida que hay otro. Al maestro Pablo David Díaz Muñoz.
Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Es maestro en Sociología Pública por el Instituto Mora y asistente de investigación en la Universidad de Yale. Es asistente de investigación en la Universidad de Yale. Es asesor de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y además él no lo puso, pero él es el promotor y el culpable, a lo cual le agradecemos mucho, de esta revista y editor también de ella. Muchas gracias, Pablo. Gracias a la doctora Pati y a la doctora Janet. Bueno, yo no tendría mucho más que agregar. Creo que la justificación de la revista de por qué una revista especializada en sociedad civil la ha dado la doctora Janet con total precisión. Y únicamente quisiera resaltar que es la única revista en México enfocada y especializada para la sociedad civil. Y ese es el objetivo principal de la revista, es llenar ese vacío que existía. Y ahorita vamos con el número 3, esperamos que esta etapa ya de consolidación para la revista. Y primero expresar el agradecimiento y el reconocimiento a la doctora Pati, porque el tercer número de la revista es muy importante, porque publica gente de Indesol, es decir, del gobierno federal, gente de la academia, de la UNAM y gente de organizaciones de la sociedad civil. Para ustedes esto se les ha de ser algo fácil o algo que así deberían de ser las cosas, ¿no? Academia, sociedad civil y gobierno trabajando juntos por un bien común. En realidad esto es muy complicado porque incluso dentro de las organizaciones de la sociedad civil no queda claro a quiénes son consideradas como organizaciones de la sociedad civil. La doctora Janet hizo una puntual discusión tradicional sobre las que son más enfocadas a la vigencia de derechos versus las organizaciones asistenciales. Hay una pugna permanente entre ellas mismas, y dentro del gobierno a veces cuando uno es estudiante cree que el gobierno es monolítico, que todos tienen las mismas ideas y que todos tienen las mismas orientaciones políticas. Y de mi experiencia en gobierno, les debo decir que no. Hay áreas de gobierno que entienden la función que tiene que tener la sociedad civil en un gobierno democrático, y hay otras áreas que no. Dentro del mismo gobierno del Estado de México, a la dirección a la que yo pertenezco, que es la de participación social, nos ha tocado esta parte de picar piedra y tratar de explicarles a otros funcionarios públicos que la sociedad civil no es el demonio, y que la academia también puede aportar ideas frescas al quehacer gubernamental, ¿no? Y prueba de esto es la revista, es decir, es una revista académica, es revisada por pares académicos, tiene un proceso de dictaminación, es periódica, pero básicamente es una propuesta gubernamental apoyada por la Universidad Autónoma del Estado de México, y que se invita a personas de la academia a coordinar cada número de la revista. El número 3 estuvo a cargo de la doctora Pati, que surgió de otra propuesta coordinada por academia, gobierno y sociedad civil, que fue el coloquio sobre incidencia y evaluación del desempeño institucional de las organizaciones de la sociedad civil, que es otra parte. Sí, sabemos que la sociedad civil es importante para el desarrollo democrático, pero también el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil depende del impulso que pueda hacer el gobierno a estas organizaciones. Es decir, las capacitaciones sobre el tema anterior me parece prioritario, que es contabilidad social, que es un área muy poco estudiada por los contadores. De verdad, organizaciones buscan, nosotros mismos, el gobierno del Estado de México el año pasado buscó por cielo, mar y tierra contadores que pudieran dar cursos sobre contabilidad social, y no hay. Es decir, no hay una especialización. El tercer sector o el sector social en México está en pañales, su desarrollo institucional es muy pobre, y eso tiene que ver con aspectos incluso históricos. En el periodo del partido hegemónico, la sociedad civil estaba neutralizada, la sociedad civil estaba cooptada y en muchos casos corporativizada por el partido en el gobierno.
por ejemplo, acabamos de cumplir 15 años de la Ley de Fomento de Organizaciones de la Sociedad Civil. 15 años. En países como en Reino Unido, la Ley de Participación de Organizaciones Civiles lleva más de 200 años, ¿no? Entonces, digamos, hay un periodo de desarrollo, una curva de aprendizaje que la están viviendo las organizaciones de la sociedad civil, pero que también la estamos viviendo en el gobierno y en la academia. Por eso este tipo de ejercicios de divulgación de conocimiento especializado sobre organizaciones de la sociedad civil creo que son muy importantes, y agradezco a la doctora Patti, a la doctora Janet, que fue autora del siguiente número, y les comparto que el número 4, lo que nosotros, las organizaciones de la sociedad civil es una parte y es una expresión de la sociedad civil, pero no podemos entender a la sociedad civil en su conjunto como estas organizaciones, ¿no? Y ahora en el cuarto número queremos prestar atención a los movimientos sociales como una expresión válida también de las organizaciones de la sociedad civil. Ustedes deben de conocer al doctor Jorge Cadena Roa, ¿no? Seguramente no, nunca lo han visto por aquí. Él es el coordinador de nuestro siguiente número y la invitación está abierta para que ustedes puedan participar. La colaboradora de la doctora Patti, Alicia Montserrat, hizo la reseña del número pasado, es decir, háganlo su espacio, porque es un espacio de la sociedad civil y de la academia, y ustedes forman parte de esa sociedad, aunque a veces no nos demos cuenta, y aunque a veces no nos las queremos creer, y no es demagogia, no es discurso, esta revista es para ustedes. Ojalá puedan participar escribiendo alguna reseña, algún ensayo, algún artículo, algún avance de investigación. Aquí se han publicado tesis del Instituto Mora y también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es decir, es un espacio que está ahí para que ustedes lo tomen, y en la medida que ustedes lo tomen lo podemos consolidar, ¿no? Porque pues yo como servidor público también tengo que rendir cuentas a los que toman las decisiones sobre si sí o no la publicación, y cada número estamos a examen. Y en la medida que los estudiantes, la academia y las organizaciones participan, este producto editorial irá madurando. Entonces yo nada más dejaría eso, que es su revista, se las ofrecemos como un espacio para la discusión académica y para la discusión del sector social. Agradecer a la doctora Patti la invitación, y pues muchas gracias a todos los valientes que se quedaron hasta el último. Creo que el programa fue amplio el día de hoy, y creo que mañana todavía les espera un día igual de provechoso, ¿no? Intenso, exacto. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, Octavio? Tienen por ahí el micrófono, por favor, pásenselo a Octavio. Acá se quedó, por favorcito, Lina, si me haces favor. Y gracias. Gracias. Sí, son dos preguntas, uno para Pablo y otro para Janet. La primera, y que es para Pablo, tiene que ver con... me llama la atención, tenemos problemas en la sociedad en general, y esto se debe a la poca integración, no de 3 sectores, sino de 4. Falta la empresa, creo yo que valdría la pena pensar, quizás no en Bimbo, quizás no en AMX, etcétera, ¿verdad? América Móvil, como las grandes empresas y todos los proyectos que traen de beneficio social, quisiera ponerlo entre comillas, que tiene un efecto más bien contable, y aquí nos podría auxiliar, lástima que no está la doctora Aguilar, sus supuestos programas sociales, ¿verdad? Creo que falta la empresa, y la empresa que está justamente haciendo algo diferente. Valdría la pena reflexionarlo, y no sé tú qué piensas al respecto, Pablo.
Sí, de hecho hay una discusión tanto académica como gubernamental hay una figura que está emergiendo en los últimos años que es la empresa social, ¿no? Es decir, la empresa que sí busca un lucro, que sí busca la ganancia, pero que además busca un producto social que sea amable con la ecología, que respeta al consumidor, que no utiliza publicidad engañosa. Y están otras organizaciones, por ejemplo, las cooperativas de pescadores, de agricultores, de ganaderos, que fungen como empresa, pero que al organizarse la sociedad, o al organizarse estos ciudadanos, llevan como subproductos de capital social que es difícil conceptualizar desde el gobierno y desde la academia. Es decir, llegaban, por ejemplo, en Malinalco, en el Estado de México, crean truchas, ¿no? Y ellos tienen una AC y funcionan como AC porque es un producto local y promueven el desarrollo comunitario. Sin embargo, esta función como empresa les ha cooptado muchas veces la posibilidad de participar en otros programas gubernamentales, y es ahí cuando ellos se preguntan, bueno, ¿somos empresa privada o somos una empresa social? El mismo gobierno a veces es como no es tan coherente a la hora de manejarlos. Y la otra es articular también el trabajo de estas grandes empresas a actividades sociales. Muchas veces algunas organizaciones se preguntan eso, ¿no? Si debo de tomar dinero de Fundación Coca-Cola para mi causa social. Hay muchos que no lo hacen. Mi opinión es que lo deberían de hacer. ¿Y por qué lo digo? Las organizaciones de la sociedad civil tienen la tarea fundamental de desarrollarse institucionalmente y de buscar recursos para lograr su objeto social, ¿no? Entonces, yo creo que si, por ejemplo, Fundación Azteca tiene un programa importante les enseña a niños de escasos recursos a tocar instrumentos musicales, ¿no? Les acerca la música. Se llaman orquestas Azteca. Y en el Estado de México hay 2. Y este tipo de empresas que a veces nos parecen como monstruos en la sociedad y que hacen como daño a la sociedad, tienen como esta parte filantrópica, social. Yo creo que si bien podemos rescatar esa parte social, yo creo que sería importante, ¿no? Bueno, sí. La pregunta para allá. Si quieres, un poco. ¿Puedo hacer un comentario? Si dejas a Octavio, va a convertir esto en un diálogo. Entonces, Ya es un diálogo. No, nada más un comentario sobre el asunto. Nos invitó a dialogar, Pati. démosle espacio A la siguiente pregunta. Sí, pero quiere comentar algo la doctora, ¿no? Yo también quiero hacer algún comentario. Tantito. Entonces hago la pregunta siguiente o... Espéranos, A ver, adelante. espéranos, por favor. Adelante. Si quieres. No, contesta. Bueno, nada más un comentario. Ya se tienen que ir, ya están así muy cansados. Nada más el tema de la pregunta que hacía, la relación entre, o sea, que nos está afectando el sector empresarial. Va a ser, pero no solamente es la empresa social, o sea, es la relación de las empresas en el conjunto de una nueva gobernanza, porque también tiene que ver con cómo se concibe la empresa dentro de la generación de política y de política pública. ¿Por qué no participan las empresas por qué no participan en esta discusión las empresas?
Desafortunadamente, porque hay una negación, o sea, se les niega, o sea, hay una confrontación de una parte también de la sociedad civil respecto a la participación de las empresas. Y el hecho que no se haya establecido ese diálogo también ahí con ese sector empresarial hace que el sector empresarial tome por su cuenta. Y tan toma por su cuenta que hoy tenemos candidatos como Bronco, ¿sí? Que es un candidato de una sociedad civil, ¿sí? Que está vinculada con los empresarios. Y lo que vamos a vivir en ese sentido, justamente porque no establecemos ese vínculo directo de quienes estamos por los derechos, también vinculados, a ver, que si Televisa se compromete, ¿con qué se compromete? Será Televisa, pero si tiene financiamiento, pues que apoye, esa es mi visión, y si es TV Azteca y si es Jimbo, porque si no están mexicanos primero, y entonces queda el asunto, el derecho a la educación en términos de mexicanos primero. Y cuando vemos otros países, sobre todo los países europeos, se han establecido diálogos sociales muy amplios, ¿no? Y que tiene que también que ver con el proceso en México de la transición a la democracia, que por ejemplo en el caso de España se establece el Pacto de la Moncloa, donde el Pacto de la Moncloa se sientan todos, ¿sí? Y en México no lo vivimos un proceso de transición a la democracia finalmente dirigido, que se apropia a los partidos políticos de ello y donde el asunto de la participación de la sociedad civil se relega a un asunto de lo que yo llamaría la consejitis o la participación en programas subalternos que tienen que ver con los fondos de coinversión, ¿no? Pero bueno, hasta ahí no me podré yo seguir un buen rato. Viene la pregunta, por favor. Ya que a mí no me hizo la pregunta Octavio, pero que yo le quiero contestar, ¿no? Y yo le diría a Octavio, partamos, y yo lo contextualizo en el tema de la jornada y en el tema de lo que abordamos ahora, que es el Laboratorio de Tecnología e Investigación Docencia Interdisciplinaria. Y yo les decía en la primera sesión, partimos de reconocer que esta es una sociedad de organizaciones. No desconocemos la existencia de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de negocio y de organizaciones de gobierno como tres grandes sectores. Yo no hablé nunca del sector social, el sector privado y el sector de gobierno. ¿Por qué? Porque si hablamos en esos términos, el sector privado pues no solamente son las empresas de negocio, también son las organizaciones de la sociedad civil. Y si hablamos del sector social, pues no nada más son las organizaciones que emergen de la sociedad civil, también hay organizaciones de gobierno que son sociales. Entonces esa sectorización a mí no me sirve para los efectos de lo que estamos haciendo en el laboratorio. Entonces por eso hablamos una sociedad de las organizaciones donde reconocemos tres tipos de organización por su función y por su figura jurídica, no por el tipo de organización, porque si yo hablo por el tipo de organización, pues hay chorrocientas mil, ¿no? Bueno, entonces parto de un segundo elemento que es la complejidad con la cual estamos abordando los estudios y las propuestas de solución y las propuestas teóricas y conceptuales y el desarrollo tecnológico que estamos intentando hacer. Y la complejidad justamente no se basa en escoger a los componentes del sistema. Entonces, los estamos identificando, pero lo que a nosotros nos interesa son las relaciones de interdependencia. Y en esa primera reunión yo decía, a ver, hemos abordado ya lo que nosotros llamamos como un elemento de interdependencia. Para nosotros ese elemento de interdependencia es a lo que le llamamos acción social efectiva, que son procesos, son dinámicos, etcétera, etcétera. Entonces hemos tratado de identificar cuáles son esos procesos que hacen interdependiente a la academia con la sociedad civil, con los diversos tipos de organización de la sociedad civil y con a los diversos tipos de organizaciones de gobierno. Y estamos en la mira de tratar de ubicar cuáles son las acciones sociales efectivas que vinculen a estos sectores, a estos tipos de organización que ya hemos tratado de abordar, para ahora incorporar a ese nuevo componente para efectos de nuestra investigación. Entonces, no lo perdemos de vista. Tan es así que el día de mañana
está programada una conferencia magistral de alguien que viene de TOCS, y TOCS es una empresa, ¿no? Y también estamos vislumbrando la participación con empresa, micro, pequeña, etcétera, o sea, no nada más esas grandes empresas. Por supuesto que fue estratégico invitar a alguien de TOCS. ¿Por qué? Pues porque porque TOCS es de alguien muy conocido que tiene muchísimas otras empresas en México, ¿no? Que se llama Carlos Slim, ¿sí? Entonces fue estratégico. Pero eso no quiere decir que estamos perdiendo de vista otros tipos de organizaciones de negocio como son hasta la tiendita de la esquina. Entonces, en términos de estudio, efectivamente, yo le diría a Octavio, efectivamente, no desconocemos esa interdependencia y esa relación, porque justamente eso es lo que fundamenta la perspectiva y el enfoque que estamos proponiendo desde el laboratorio. Ahora bien, creo tampoco, bueno, la respuesta que te dio Pablo puede ser en función de la propia revista, pero en función del laboratorio y del seminario sí estamos percibiendo y nos interesa abordar ese tipo de relaciones, y para nosotros existen, les damos su lugar, y también estamos haciendo estudios en los que se incorpora a las organizaciones de negocio, y no nada más grandotas, ¿eh? Entonces, eso es algo que yo te diría a manera como de avance de lo que viene mañana y de lo que sigue en el laboratorio, ¿no? Bueno, pues de alguna manera, ¿no? Respondes con un abordaje teórico de la complejidad, y estos que en un principio los manejo como sectores, sé muy bien que se pueden visualizar, y de hecho así se los trabajo en la parte del acercamiento complejo que estoy haciendo, como agentes, y en ese sentido entran muy bien, y pues ese sería el llamado en la revista. Hay 4 tipos por lo menos de agentes, ¿verdad? Que son justamente o están sectorizados ya para otro tipo de efectos, y entre esos agentes hay interacciones, y ahí viene la complejidad, justamente. Pero bueno, es incorporar a esta que es la empresa social, de alguna manera, y que pues las grandes empresas las podamos monitorear, visualizar y pedirles cuentas de cómo están haciendo, que no solo sea un escape contable fiscal a esos recursos que están generando, ¿no? Pero bueno, viene la segunda pregunta para Janet. El Plan Nacional de Desarrollo es justamente, creo yo, parte de lo que nos explicaba, ¿no? Es generada por expertos para que sea consumida por una sociedad pasiva, ¿verdad? ¿Cuál sería la reflexión? ¿De qué manera nos acercamos a cambiar ese Plan Nacional de Desarrollo? Porque algunos en esfuerzos quijotescos, quizá, ¿verdad?, estamos tratando de ir a contrapelo de lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo. Hablan de, por ejemplo, y es muy concreto en lo que he presentado, hablan de que se debe propiciar el desarrollo emprendedor de los centros de investigación y de los jóvenes, ¿sí? Por ejemplo, pues sí, suena muy bien, pero el poderlo llevar a cabo y llevarlo a cabo de una manera eficaz, ¿verdad?, concibiendo al conocimiento como acción eficaz, eficiente y reiterada, en donde realmente logremos que nuestros jóvenes, esos más de 30 millones de jóvenes, de los cuales solo el 10% está aquí, en aulas, ¿verdad?, 3 millones de jóvenes, puedan, de esos 3 millones, ¿cuántos logran hacer una empresa social? ¿Cuántos logran transformar realmente la sociedad? ¿Cuántos de ellos, en lugar de buscar un empleo, logran, como estos licenciados en ciencias sociales, incorporarse para hacer algo diferente? Entonces, ¿cómo podríamos cambiar el Plan Nacional de Desarrollo, Janet? ¿Cuál sería su perspectiva? Si es política pública para ser consumida, ¿cómo podemos responder entonces la sociedad, aunque en un principio sean esfuerzos quijotescos o parezcan quijotescos, ¿verdad?, para darle la vuelta y cambiar ese tipo de cosas? Quizás sea muy ambiciosa mi pregunta. Es una Janet, respuesta pero muy concreta, o sea, es la modificación a la Ley General de Planeación, y la modificación de la Ley General de Planeación pasa por el Congreso de la Unión.
Entonces, de la misma manera que se estableció establecer la consulta para la definición del Plan Nacional de Desarrollo, lo que hay que definir son cuáles son los mecanismos de consulta y luego cuáles son los mecanismos de seguimiento de la sociedad civil para el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, si bien establece los mecanismos de consulta, tampoco están muy claros, por eso los foros de consulta dependen, como yo dije, de un trabajo sectorizado y no de un trabajo global. Tendrías que pasar por modificación al mecanismo de consulta para hacer lo que tú planteas y por el otro lado establecer para el Plan Nacional de Desarrollo de rendición de cuentas. Que esa rendición de cuentas hoy por ley de planeación y por la ley de coordinación fiscal le toca al Congreso de la Unión, no tiene que ver la sociedad civil. Entonces, pero ¿cómo tendríamos qué tipo de, lo que habría que pensar es en qué tipo de participación se le podría dar a la sociedad civil para ese tipo de seguimiento? Porque hoy la participación de la sociedad civil está en los consejos. Entonces, en el tema que tú me dices, ese tema tendría que ser discutido en los consejos de participación social que están dentro del sector educativo. Pero si tú me dices, esto está dentro de la UNAM, entonces tiene que ser dentro del propio consejo de la UNAM. O sea, es dónde estás participando, porque el tipo de seguimiento tiene que ver con los espacios de participación sectoriales de la sociedad civil. O sea, si yo te lo podría decir en el caso, por ejemplo, del tema de feminicidios, que es un tema público, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿desde dónde nosotros impulsamos el asunto de que se declarara la alerta de género en el Estado de México como un mecanismo de presión? Desde los consejos consultivos del Instituto Nacional de las Mujeres, desde los consejos consultivos también del Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de México. Entonces, desde ahí vino esa presión también para la definición y luego eso se llevó al Sistema Nacional de Violencia. Entonces, pero es una participación de la sociedad con sectores. O sea, si pensar que pudiésemos tener la participación de sociedad civil en términos de seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo, creo que estaríamos en el reto fundamentalmente que hoy tenemos después de la reforma constitucional de 2011, del primero constitucional, de lo que serían las transversales. Y una de las transversales tiene que ver con derechos humanos. Y ahí estaría entonces el reto. Reformar la ley general de planeación y establecer el mecanismo para el seguimiento y evaluación transversal del programa, que no solamente sea una línea transversal como hoy tenemos género, sino que esa parte que incorpore derechos humanos y desde ahí puedes hacer un seguimiento transversal del conjunto de política pública. Y no pasa por las comisiones de derechos humanos, sino tendría que existir algún otro tipo de órgano, porque no fue lo suficiente lo que creamos por CONAPRED. Bueno, me puedo seguir. Entonces, pero sí habría mecanismo, sí habría, lo que tú dices sí se puede hacer, pero implica toda una serie de cambios. Ahí yo te diría, Octavio, y que lo decía yo en la sesión, creo que en la que no estuviste, justo donde hablamos de las diversas actividades de las organizaciones que emergen de la sociedad civil. Y justamente yo hablaba de dos cosas. Creo que el problema es eso que tú dijiste. Estamos trabajando incluso desde una perspectiva y en una acción quijotesca. Ese es el problema. Que de repente con hacer un evento de protesta y visibilizar nuestra demanda, creemos que se va a resolver. No. Y yo les decía, lo que nos hace falta es una cultura de la información, pero una cultura de la información informada. Y por eso la propuesta del laboratorio y del modelo que documentamos en este número de la revista es la acción social efectiva. O sea, ya no necesitamos de esa acción social que se entiende como beneficencia, como asistencialismo. Ya no es posible estar haciendo acción social de ese tipo porque entonces le resuelves el problema al individuo que tienes enfrente. Pero no estás razonando y no estás teniendo una concepción de que la transformación social, ya sea en el ámbito institucional, en lo que aquí también describió ya muy bien, creo yo, el conferencista Palafox, que nos describió qué es la innovación democrática institucional, justo de eso se trata. La acción social efectiva que se requiere de la sociedad civil es eso, informada y por el cauce
que te va a llevar a una transformación social, en este caso, de los procesos democráticos y de participación, pero institucionalizados. No solamente plantear lo que yo puedo hacer como yo individuo, como yo organización de la sociedad civil, sino yo inmersa en una sociedad de las organizaciones donde hay relaciones de interdependencia entre gobierno, academia, negocio, me faltó sociedad civil organizada, ¿no? Entonces, es por eso la perspectiva de partir de una sociedad de las organizaciones. Tenemos que organizarnos. ¿En qué ámbito? Bueno, pues en el que más tenga yo posibilidades, pero sobre todo la participación ciudadana requiere de eso, de una cultura de la información informada, de una participación basada en acción social efectiva, no en asistencialismo o en acciones que resuelven problemas inmediatos y del individuo. Hablábamos y por ahí una persona de una organización de la sociedad civil planteaba, es que en la época de la revolución la organización le daba de comer a los revolucionarios que pasaban y a la fecha le seguimos preparando comida ahora, a no sé qué, y toda la familia ya se dedica a preparar comida. Y yo le pregunté, bueno, ¿y después de tantos años? Porque la revolución tiene al menos 100 años. ¿Cuándo van a resolver el problema? ¿Cuándo van a transformar a la sociedad que propicia revoluciones? ¿Cuándo? Haciendo ese tipo de noción de acción social asistencialista. O el otro extremo que yo les planteaba es cuando yo armo mi organización para resolver mis propias necesidades y me quedo ahí, por supuesto que las vas a resolver, pero eso no es transformación social, eso no es innovación democrática institucional. Entonces eso es lo que yo diría al respecto. Partir de eso, o sea, no vamos a transformar nada en este país mientras sigamos viendo que mi acción, mi trabajo utópico, mi sueño guajiro, no, tiene que ser ya con una concepción de lo que es la acción social efectiva. Y hablábamos, y eso lo discutimos y se construyó a partir de muchos diálogos contigo mismo, es una acción social en la dimensión de las organizaciones. Es una acción social organizada con objetivos claros, que tenga claras las necesidades sociales que se tienen que atender, no los requerimientos individuales, que tenga claro los resultados de incidencia en la innovación democrática institucional para transformar institucionalmente las formas de participación. Y eso es algo complejísimo. Y en ese camino pues es a donde tratamos de abonarle desde la perspectiva del laboratorio y todos los que hemos participado aquí como ponentes, porque desde nuestra perspectiva todos creo estamos trabajando en eso y creo que en eso hemos coincidido. Y tanto Pablo, que no ha contemplado tal vez en la perspectiva de los demás a las organizaciones de negocio aquí, pero Pablo también tiene esa perspectiva y en ese camino está, y por eso una de sus acciones sociales efectivas en lo que él puede hacer y además aprovechando, viendo como espacio de oportunidad el lugar donde está, pues es esta revista, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros no vamos a resolver los problemas ni vamos a transformar a la sociedad de forma individual, ¿no? Tenemos que tener claro que ese esfuerzo que estamos haciendo, que tú mismo estás haciendo, no va a tener una repercusión en la innovación democrática institucional, ni va a lograr el desarrollo organizacional y asociativo de las organizaciones de la sociedad civil, ni de ningún otro tipo de organización, si no es entendernos inmersos en una sociedad donde hay otras organizaciones. Es a lo que el proyecto y en esta revista denominamos Sociedad de las Organizaciones. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, con esta mesa concluimos el día de hoy y los esperamos mañana a las 10. No dejen de venir, por favor.